Me da mucho gusto saludarlos en este día y estamos en una serie titulada Un corazón. La lección que tendremos para el día de hoy es un corazón aprobado. Está basado en el pasaje de Jeremías, capítulo 17, versículos del 1 al 10. Vamos a iniciar con una pregunta. Si Dios pusiera a prueba tu corazón, ¿cuál sería el resultado? ¿Saldrías aprobado o saldrías reprobado? Vamos a ver la enseñanza que tenemos en este día y vamos a darle lectura al pasaje. Pongamos mucha atención en la lectura de este pasaje porque es la parte más importante que tenemos en esta predicación. Si quieren tomar sus Biblias y seguirme con la vista en esta lectura. Jeremías 17, versículos del 1 al 10. La palabra del Señor dice así. El pecado de Judá está escrito con cincel de hierro, grabado está con punta de diamante sobre la tabla de su corazón, sobre los cuernos de sus altares. Bien se acuerdan sus hijos de sus altares junto a árboles frondosos, de sus imágenes de Aserá sobre altas colinas y sobre mi montaña a campo abierto. Entregaré como botín tu riqueza, tus tesoros y tus santuarios paganos, por todos tus pecados en todo tu territorio. Por tu culpa perderás la herencia que yo te había dado. Te haré esclava de tus enemigos, en un país para ti desconocido. Porque has encendido mi ira, la cual se mantendrá ardiendo para siempre. Así dice el Señor. Maldito el hombre que confía en el hombre. Maldito el que se apoya en su propia fuerza y aparta su corazón del Señor. Será como una zarza en el desierto. No se dará cuenta cuando llegue el bien. Morará en la sequedad del desierto, en tierras de sal, donde nadie habita. Bendito el hombre que confía en el Señor y pone su fuerza en Él. Será como un árbol plantado junto al agua, que extiende sus raíces hacia la corriente. No teme que llegue el calor y sus hojas están siempre verdes. En época de sequía no se angustia y nunca deja de dar fruto. Nada hay tan engañoso como el corazón. No tiene remedio. ¿Quién puede reprenderlo? Yo, el Señor, sondeo el corazón y examino los pensamientos para darle a cada uno según sus acciones y según el fruto de sus obras. Vamos a orar. Señor, te pido que tu Santo Espíritu nos guíe en este día, en esta palabra que tú nos das, Señor. Que sea de mucha bendición para todos y que me utilices para que sea transmitida correctamente. Te doy gracias por tus bendiciones en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Don Carlos se levanta antes de que salga el sol para ir a su parcela, a preparar su terreno y sembrarlo. Prepara una yunta de bueyes y se va a su terreno. Y pasa todo el día abriendo surcos en la tierra y sembrando semillas. Cuando regresa por la noche a su casa, llega con mucho cansancio. No ha podido avanzar en la siembra. Ha tenido un problema todo el día con uno de sus bueyes. Es un animal que no sigue la dirección de don Carlos. Busca salirse del camino y desvía continuamente la yunta. Don Carlos ve la necesidad de venderlo para comprar otro animal más dócil. Y cuando lo lleva al comprador, le aclara que es de dura cerviz. Fíjense el origen de esta palabra, dura cerviz. Cerviz es el cuello. Son animales que tienen el cuello muy duro, que es muy difícil. Este término es muy utilizado en la Biblia para hablar de la desobediencia del pueblo de Dios, que no busca agradar a Dios y se desvía para servir a otros dioses. Vamos a dar un repaso muy rápido para hablar un poco de este profeta, Jeremías. ¿Quién fue Jeremías? Para entender más el contexto de este pasaje. Jeremías desarrolla su oficio de profeta dirigiéndose al pueblo de Judá en los tiempos
en que se había dividido el reino. Estaba el reino al norte de Israel y al sur de Judá. En este tiempo, el reino del norte, el de Israel, ya ha caído. Ha sido dispersado y ha sido exiliado a diferentes lugares. Jeremías inicia su oficio en el reino del sur, en Judá, y bajo el reinado desde el rey Manasés hasta la caída de Jerusalén en los tiempos del rey Sedequías. Les recomiendo que hagan esta lectura en el libro de Segunda de Reyes para que puedan recordar bien esta historia. Dios había reprobado el corazón de su pueblo, pero Dios es fiel a sus promesas y Él había hecho una promesa de bendición hacia su pueblo a través de Moisés y de David. Analicemos poco a poco este pasaje para ir entendiendo cuál es el mensaje que nos quiere dar. En los versículos del 1 al 4, dice que el pecado de Judá está escrito con cincel de hierro, grabado con punta de diamante sobre la tabla de su corazón y sobre los cuernos de sus altares. El hierro era empleado para grabar letras en placas de piedra u otro material duro. Aquí lo que nos muestra el profeta es de que el corazón del pueblo es duro y da la imposibilidad de quitar la culpabilidad de sus corazones. El pueblo en su dureza es un pueblo culpable. Entonces, Dios ha probado el corazón de su pueblo y lo declara culpable. La referencia a los cuernos de los altares en esta lectura se refiere a altares paganos que tienen hechos. En el versículo 2 nos dice: bien que se acuerdan sus hijos de sus altares junto a árboles frondosos, de sus imágenes de Aserá sobre altas colinas y sobre mi montaña a campo abierto. La idolatría era tan común que aún los del pueblo de Judá participaban en la adoración de Baales. Habían construido altares, habían construido imágenes de Aserá, que era la diosa cananea de la fertilidad. Manasés, que es el rey que está en este tiempo de Jeremías, había colocado una imagen esculpida de esa diosa en el mismo templo de Jehová. Además, hizo cosas que le desagradaban a Dios. Provocó la desgracia del pueblo, llegando hasta el sacrificio de su propio hijo, entregándolo al dios Moloch, al fuego. Esto lo tenemos en Segunda de Reyes, capítulo 21, versículo 7, donde nos habla de la actitud del rey Manasés. Dice que tomó la imagen de la diosa Aserá que él había hecho y la puso en el templo, lugar del cual el Señor había dicho a David y a su hijo Salomón: en este templo en Jerusalén, la ciudad que he escogido de entre todas las tribus de Israel, he decidido habitar para siempre. En el templo donde el Señor había decidido habitar desde los tiempos de David y de Salomón, el rey Manasés construye altares para otros dioses. Manasés provocó que el pueblo hiciera lo mismo que las naciones que Dios había destruido. Versículos 3 y 4: entregaré como botín tu riqueza, tus tesoros y tus santuarios paganos por todos tus pecados en todo tu territorio. Y por tu culpa perderás la herencia que yo te había dado. Te haré esclava de tus enemigos en un país para ti desconocido, porque has encendido mi ira, la cual se mantendrá ardiendo para siempre. Debido al pecado del pueblo, Dios entregaría
todos los tesoros de la ciudad de Jerusalén a los invasores. Los pobladores de Jehová perderían su heredad. Ellos serían llevados con sus enemigos. Permitiría que los deportara a una tierra que ellos no conocían. En Segunda de Reyes 25, capítulos 8, 9 y 11, leemos. Y esto es sobre el reinado de Sedequías, cuando Babilonia atacó a Jerusalén. A los 7 días del mes quinto del año 19 del reinado de Nabucodonosor, rey de Babilonia, su ministro Nabuzaradán, que era el comandante de la guardia, fue a Jerusalén y le prendió fuego al templo del Señor, al palacio real y a todas las casas de Jerusalén, incluso a los edificios importantes. Nabuzaradán además deportó a la gente que quedaba en la ciudad, es decir, al resto de la muchedumbre y a los que se habían aliado con el rey de Babilonia. Bajo el reinado de Sedequías fue destruida la ciudad y el templo, saqueados los tesoros del templo y fue deportado el pueblo de Judá. En los versículos del 5 al 8, Jeremías hace una comparación. Por un lado, va a haber el hombre que se olvida de Dios. Así dice el Señor: maldito el hombre que confía en el hombre, maldito el que se apoya en sus propias fuerzas y aparta su corazón del Señor. Judá había confiado en dioses falsos, había puesto su confianza en alianzas con naciones extranjeras para su protección. Incluso se acercó a Egipto, que era un lugar del que hacía muchos años habían salido y no debían regresar. Judá le había dado la espalda al Señor, a su Dios. Y por otro lado, compara al que mantiene su confianza en el Señor, que está en los versículos 7 y 8. Bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en Él. Será como un árbol plantado junto al agua, que extiende sus raíces hacia la corriente. No teme que llegue el calor, y sus hojas están siempre verdes. En época de sequía no se angustia y nunca deja de dar fruto. Fíjese que este pasaje hace referencia al Salmo 1 en los versículos del 1 al 3. Vamos a recordar este salmo. Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en la senda de los pecadores, ni cultiva la amistad de los blasfemos, sino que en la ley del Señor se deleita y día y noche medita en ella. Es como el árbol plantado a la orilla de un río, que cuando llega su tiempo da fruto, y sus hojas jamás se marchitan. Todo cuanto hace prosperará. El profeta Jeremías, guiado por el Espíritu, nos compara un corazón que no confía en Dios y confía en ídolos y va directo a la destrucción. Nos habla de un hombre duro de cerviz, con un corazón que cuando es probado, sale reprobado. Y por otro lado, un hombre que confía en el Señor. Un hombre que se mantiene alimentándose de la palabra de Dios y nunca deja de dar fruto. Y cuando es probado, sale aprobado. En los versículos 9 y 10, ¿cómo es el corazón? ¿Cómo es nuestro interior? Nada hay tan engañoso como el corazón. No tiene remedio. ¿Quién puede comprenderlo? Yo, el Señor, sondeo el corazón y examino los pensamientos, para darle a cada uno según sus acciones y según el fruto de sus obras. Quiero comentar un dato curioso. En estos versículos nos refiere al corazón y a pensamientos. En hebreo,
es correcto esta palabra de corazón, pero fíjense que cuando se refiere a los pensamientos, en el idioma original realmente se refiere a los riñones. Es interesante, está hablando de las partes de adentro. Estos dos términos nos muestran todo lo que somos por dentro, todo lo que tenemos adentro, lo que tenemos oculto, como son el carácter, la personalidad, nuestros sentimientos, nuestros deseos. Entonces, esto es oculto para los demás, pero solamente Dios, con su gran conocimiento, puede conocer qué es lo que existe dentro de nosotros, qué tenemos adentro. Entonces, si Dios probara tu corazón, ¿cómo saldrías en este examen? ¿Aprobado o reprobado? ¿Qué opinas? Vamos a ver lo que nos dice Romanos 3:23. Pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Todos tenemos un corazón reprobado. Todos somos pecadores. Pero por la gracia de Jesucristo somos aprobados delante de Dios. Romanos 24:26 nos enseña que, pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación que se recibe por la fe en su sangre, para así demostrar su justicia. Anteriormente, en su paciencia, Dios había pasado por alto los pecados, pero en el tiempo presente ha ofrecido a Jesucristo para manifestar su justicia. De este modo, Dios es justo y a la vez el que justifica a los que tienen fe en Jesús. Nosotros somos pecadores por naturaleza, pero nosotros somos aprobados, pero aprobados no por lo que nosotros hayamos hecho. Somos aprobados por la obra de expiación de nuestros pecados delante de Dios. Somos aprobados porque Jesucristo ha hecho un sacrificio por nosotros. Y Él nos ha representado para que nosotros podamos presentarnos aprobados delante del Padre. Y nosotros recibimos este regalo por fe. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias porque tenemos la seguridad de estar justificados delante del Padre. Te damos gracias porque a través de tu palabra, Señor, nosotros podemos saber qué es lo que tú quieres de nosotros. Podemos saber de nuestro pecado. Podemos saber más de qué es lo que a ti te agrada. Y, Señor, te pedimos que tu Santo Espíritu nos dirija, nos guíe en la tarea que cada uno de nosotros tenemos. Y, Señor, te damos gracias por tus bendiciones. Te damos gracias por este regalo que tenemos en tu Hijo, en nuestro Señor Jesucristo. Nos ponemos en tus manos para que nos dirijas. En el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos al libro de Números, capítulo 6, versículos del 24 al 6, donde tenemos la bendición pastoral. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor te mire con agrado y te extienda su amor. El Señor te muestre su favor y te conceda la paz. Que Dios les bendiga. Y bueno, tenemos el tiempo de los avisos. Les recordamos que la iglesia está teniendo reuniones presenciales cada 15 días. Estas grabaciones van a continuar cada 8 días, pero los que quieran reunirse, hay una reunión presencial cada 15 días. La próxima es el domingo 9 de mayo. Les recuerdo la dirección, es Clavel Rojo 3105, entre la calle de Ahuehuetes y Bronce. Como les decía, tenemos estas predicaciones, tenemos otros materiales que también se están teniendo en línea, y les recomiendo que visiten nuestras redes sociales bajo el título de Iglesia Cristo Rey Eterno, y nuestra página en la web, que la dirección es icre.org.mx. Pues me ha dado mucho gusto compartir este tiempo con ustedes.
y nos vemos la próxima. Que Dios les bendiga.